Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el diputado Vidal Llerenas. Él es diputado por parte del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y obviamente es de los que ha impulsado este tema, el debate por lo menos en la Asamblea Legislativa. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, a tus órdenes? El tema de las drogas y sobre todo de la marihuana que se plantea el día de hoy en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué nos puedes comentar? Pues mira, hoy presentamos dos paquetes de iniciativas. Una a nivel local, digamos, una que tiene que ver con el ámbito local y que se propone como objetivo principal el realmente descriminalizar la posesión de marihuana. La posesión de marihuana está criminalizada en los hechos en virtud de que las cantidades toleradas por la Ley General de Salud son muy pequeñas. Son solamente 5 gramos. Arriba de 5 gramos ya es un delito. Además es un delito que puede ir a la cárcel, ¿sí? Con una desproporción de la pena increíble. O sea, 6 gramos y 5 kilos te pueden ocasionar el mismo problema, claro. Lo cual implica un riesgo. Ajá, dime. Oye, señor diputado, tú Sí. Como doctor en Administración Pública, Economía y Finanzas Públicas, ¿qué le piensas de esto? Porque a mí me brinca, por ejemplo, el que se le quite la pena a aquellos que consumen 5 gramos o 1 gramo o 10 gramos o 1 kilo de marihuana. Imagínate un carrufote de 1 kilo, santo Dios, ¿no? Pero despenalizarlo no va a generar que más personas le entren al consumo y a final de cuentas, en la cuenta de la administración pública, como sociedad nos va a salir muy caro porque ¿cómo vamos a rehabilitar a aquellas personas que caigan en el uso y el abuso, el consumo, por ejemplo, de las drogas, esta suave que es la marihuana, pero que a final de cuentas va a traer problemas de salud y que como sociedad vamos a tener que asumir porque aquellas personas que le entren ya no van a tener capacidad para seguirse sosteniendo y lo hemos visto con las personas que terminan en la calle en la adicción total y no tienen para solventar ni su consumo, ¿no? Sí, y la sociedad va a tener que entrar a gastar y a pagar todo aquello que aprobemos en un momento determinado para que se consuma libremente. ¿Para dónde vamos a ir? A ver, te explico. Y efectivamente en esta ocasión, como tú lo preguntas, como parte de mi formación, pues fui formado en el tema de política pública basada en evidencia. Claro. Yo llevé cursos de política pública basada en evidencia. Ajá. Creo yo que, el riesgo más grande, el daño más grande y el riesgo más grande que alguien tiene cuando consume marihuana es o ir a la cárcel, o ser extorsionado por la policía, o tener contacto con el crimen organizado. Ese es el riesgo mayor, ¿no? Mayor que incluso tomar la sustancia, que no es una sustancia inocua, efectivamente, pero la evidencia que tenemos es una evidencia robusta, dado que pues hay poblaciones que por muchísimo tiempo han fumado marihuana en cantidades importantes, ¿no? En muchas partes del mundo. Los apaches, por ejemplo, en México, ¿no? No, porque la marihuana no es una droga de México, digamos, llega después. No, más bien, poblaciones en Europa, en Estados Unidos, etcétera, en México mismo, gente que ya lleva muchos años fumando. Entonces hay evidencia empírica muy robusta que nos hace pensar, como dice el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que es un vicio feo, un poco como el alcohol, digamos, ¿no? Que genera un número reducido de adictos. La evidencia muestra que entre el 8 y 9% de las personas generan algún tipo de adicción. Valga decir que en el caso de la marihuana no es una adicción física, sino es una adicción de consumo adictivo. Entonces, en primer lugar, no es algo que cause una gran adicción, sin duda. O sea, no es como el cigarro, por ejemplo, el cigarro hay personas que desde los 13 años fuman y se mueren fumando porque no pueden dejarlo. De hecho, el cigarro sí tiene más o menos una relación de un 35% en adicción, es bastante más alto. Efectivamente, tanto en el cigarro como en la marihuana, como en el alcohol, el consumo temprano de estos productos sí está relacionado con la adicción. O
algo que tenemos que hacer, y por eso es importante regular, es evitar en lo posible el consumo temprano, como se debería evitar de alcohol y de tabaco, porque los consumos tempranos sí están relacionados con la adicción. La adicción tiene que ver con muchas cosas, con las sustancias, pero también con el propio contexto en que las personas viven, con situaciones familiares, con situaciones de marginación, etc. Entonces, con la evidencia que tenemos, sabemos que la marihuana causa efectos negativos que se pueden parecer al alcohol, de hecho, ¿no? De hecho, ¿por qué? Porque no es que cause una gran número de adictos. Si tú te fijas, no hay una gran cantidad de alcohólicos. Hay algunos, y entonces hay que ayudarlos. La mayor parte del problema con el alcohol tiene que ver con que la mayoría de las personas consumimos más alcohol del que deberíamos. Claro. Y entonces, o manejamos borrachos, o nos peleamos, o etcétera, digamos, ¿no? Ese es el problema con el alcohol. Ese pudiera ser el problema con la marihuana, digamos. Es la dimensión que tiene. Que gente la consuma de manera frecuente y entonces trabaje menos, estudie menos, etcétera, ¿no? De cualquier manera, la marihuana hoy es algo que la gente tiene acceso de manera fácil, y no hay evidencia que los mecanismos que estamos promoviendo hoy, que es de descriminalización y de poder encontrar espacios donde la gente pueda comprarla de manera segura, esto vaya a incrementar el consumo. Esto no ha pasado en lugares donde ha sucedido. Si fuéramos más lejos, tipo Denver, tipo Washington, habría que ver qué pasa. Probablemente aumente, quién sabe, pero tampoco hay una evidencia clara. Pongo el caso de Holanda. En Holanda hay más o menos el mismo consumo de drogas duras del resto de Europa del Norte, y menos, el mismo consumo de marihuana que en Europa del Norte, y menos consumo de drogas duras. ¿Tú consideras...? Es decir, la marihuana no ha sido una puerta de entrada a otras drogas. Lo es menos en la medida de que logremos separarla del resto de la droga. Claro. ¿Tú consideras que este tipo de medidas va a ayudar, por ejemplo, en la prevención y reducción de riesgos? Sí, sin duda. De riesgos, sin duda, porque digo, el mayor riesgo, si yo consumo marihuana, es que me lleve la policía, me extorsione o me mete en problemas con el dealer. Sí, ese porque es el cuando... riesgo. De otras drogas es distinto. Claro. Hay otras drogas donde el riesgo mismo de la sustancia es mayor, digamos, ¿no? En esta sustancia, que además además es una sustancia que es difícil alterar, que es el problema de otras drogas como la cocaína, por ejemplo, que es una droga mucho más arriesgada, tanto por los propios efectos de la droga, que sí genera más propensión a la violencia, como que lo más probable es que no esté consumiendo cocaína, sino quién sabe qué, ¿no? Entonces aquí es una un polvito blanco, dicen, ¿no? Sí, que puede tener efectos mucho más nocivos, ¿no? Claro. En el caso de la marihuana, obviamente, la propuesta, ¿qué sería? Uno, despenalizarla para que se pueda evitar los riesgos inherentes, y por el otro lado, cuidar por el lado de la salud. Bueno, descriminalizar el sentido de que si yo poseo una cantidad determinada de marihuana razonable, y si no hay ningún otro elemento que constituya otro delito, yo no vaya a la cárcel y no sea procesado. Y ahí el Estado pues va a ahorrar recursos. Claro. Primero pues porque pues, no voy a la cárcel, y segundo, que no debería ir porque no soy un peligro para la sociedad, y segundo, porque la prioridad de la policía y los tratados de la ley tendrá que ser otro tipo de delito. Digamos. A la sociedad no le sirve que lo que esté haciendo la policía es buscar a personas y encarcelar a personas pues que posean cantidades razonables, ¿no? Sí, que en un momento determinado en el país del norte, que es el mayor consumidor y que obliga al paso de los productos por la República Mexicana, si ya lo están legalizando, pues por lo menos aquí en México que no paguemos los platos rotos, ¿no? Ese es un debate, porque nosotros somos el país del mundo que más paga el costo de la guerra contra las drogas. Sí, además con vidas, ¿no? Más de 100,000 vidas, claro, y con muchas más cosas, ¿no? Y fíjate, nosotros somos el primer exportador de marihuana a Estados Unidos, un país que prácticamente la ha legalizado, en donde el presidente de los Estados Unidos dice que ve con simpatía lo que está pasando en Washington y en Colorado. Entonces, pues eso sí amerita tomar una posición como país en el sentido de que el tema de marihuana tiene que ser discutido, por lo menos discutirlo, ¿no? Y bueno, y regularlo de manera distinta.
¿no? Claro. Es una droga distinta a otras, digamos, ¿no? Que no es una sustancia inocua, claro. no es una sustancia que se deba promover, que se deba decir, oye... Pero por lo menos hay que meterle la mano en el ámbito jurídico, ¿no? Pero que los costos de esta persecución a toda costa son mayores a los riesgos que incluyen las personas solo por consumir este producto, claro. Que además son riesgos que podemos disminuir porque si les damos información adecuada, ¿no? Bien. Diputado, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada para platicar este tema y ponerlo sobre la mesa. Muchísimas gracias. Fue el diputado Vidal Llerenas del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy lo subieron al Pleno para tocar el tema y ver qué se hace. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, Rubén. Que esté muy bien, que la pase muy bien. Nos escuchamos el día de mañana.